Con el gusto de vernos nuevamente, ahora para abordar dentro del módulo de carbohidratos el tema de carbohidratos número 2, esta presentación, la de carbohidratos número 2, en la cual vamos a ver las reacciones básicas que suben los carbohidratos. Tres esencialmente: la reacción de hidrólisis, la mutarrotación y la enolización. Bien, empecemos por una reacción muy simple que tal vez no viene enumerada en el título, pero es la formación de azúcares anhidro o bien deshidratación, que ocurre cuando un azúcar se somete a altas temperaturas y se forman ciclos internos de los azúcares con pérdida de agua. Y ocurre, nuevamente, recordemos que las formas estables de los azúcares son las formas cerradas. Aquí tenemos la representación de la alfa de glucopiranosa, que al ionizarse o más bien formarse el carbonilo en el carbono numérico, se abre el anillo y entonces ahí es donde es reactivo, ¿no? Entonces va a estar abriéndose y cerrándose, intercambiando entre la forma alfa y la beta. ¿Sí? Ya vimos que esto ocurre. Bueno, cuando está en la forma beta, precisamente el hidroxilo del carbono numérico toma esta conformación y puede atacar al metilo al carbono del hidroximetilo del carbono 6, lo ataca y aquí esto ocurre cuando hay altas temperaturas y hay una pérdida de agua. En estas circunstancias se forma la glucosa anhidra o bien azúcares anhidro. Esta reacción es propia de la reacción de caramelización, de la formación de caramelos, en este caso a partir de glucosa. Bien, entonces pasemos al primero de las reacciones que se plantearon en la portada inicial de esta presentación. La hidrólisis del enlace glucosídico. Bien, lo primero que tenemos que saber es que esta hidrólisis de los glucósidos, de los oligosacáridos y polisacáridos de los alimentos, es influenciada por diversos factores, ¿sí? Tales como: uno es el pH. Los enlaces glucosídicos son más lábiles, son más sensibles a la ruptura en medio ácido que en medio alcalino, debido a la presencia de protones que permiten que haya pérdida de agua. La temperatura es otro factor que influye, como en todas las reacciones. A mayor temperatura, la velocidad de la reacción, en este caso de la hidrólisis, es mayor. La configuración anomérica. Los beta-glucósidos son más resistentes que los alfa-glucósidos. ¿Sí? El tamaño del anillo glucosídico. Los anillos furanósicos, ¿sí? Los heterociclos de 5 átomos, son más lábiles que los piranósicos. Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta las interacciones que presentan los carbohidratos entre sí. Cuando están presentes distintos tipos de carbohidratos o los mismos carbohidratos, pueden formar puentes de hidrógeno que van a estabilizar las estructuras, haciendo más difícil la reacción de hidrólisis. La hidrólisis de los carbohidratos puede causar cambios indeseables. Por ejemplo, los polisacáridos pueden perder su capacidad para formar geles. Un ejemplo muy evidente, muy claro, es lo que ocurre con el almidón. Los geles de almidón se pierden consistencia, pierden fortaleza cuando hay hidrólisis del almidón. Pueden causar también cambios en el color de los alimentos. Por ejemplo, si se funde sacarosa seca, se detectan de glucosa y de fructosa libres, y esto implica que el agua de cristalización es utilizada en la hidrólisis. En la caramelización, como vimos en las dos láminas anteriores, se libera agua al deshidratarse los monosacáridos, la cual puede ser usada en la hidrólisis. En las soluciones de sacarosa es importante controlar la hidrólisis, ya que produce oscurecimiento cuando se forman estos anhidroazúcares.
y lo que se busca en la sacarosa es precisamente el color blanco. En esta tabla se presenta las velocidades de reacción, las constantes de la velocidad de reacción de distintos tipos de dímeros, ¿sí? De disacáridos, donde hay distintos tipos de enlaces. Por ejemplo, cuando aquí tenemos enlaces alfa, 1,2, 1,3, 1,4, por ejemplo, el típico de la maltosa, y la isomaltosa, que es 1,6, vemos las constantes de la velocidad de reacción. A mayor velocidad, la constante es mayor. Entonces aquí si comparamos la maltosa con la celobiosa, que esencialmente son dos enlaces idénticos de glucosa, nada más que en un caso es alfa 1,4 y en el otro es beta 1,4, vemos que la velocidad de reacción de la hidrólisis de la maltosa es 3 veces mayor que en el caso de la celobiosa. Es decir, la celobiosa es mucho más resistente a la hidrólisis que la maltosa. Y eso en términos generales ocurre con todos los enlaces beta, de los beta polisacáridos. Bien, en la reacción de hidrólisis, el enlace glucosídico, el paso determinante de esta velocidad de reacción es la salida de la glicona. Recordemos que esta es la glicona. Es la estructura que se une al carbono anomérico. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que aquí se va a protonar el oxígeno, o puede ser también cualquier otro nucleófilo que formó el enlace glucosídico. Se va a protonar primero y después la salida precisamente de esta glicona, aquí representada como un alcohol, es el paso determinante de la reacción. Aquí queda formado un carbanión un ion carbonio, perdón, que pues tomará entonces en el medio ácido y con la presencia de agua el hidroxilo, que le permite ya regresar al monosacárido o a la punta, dijéramos, de un oligosacárido polisacárido que se está hidrolizando y tener ya su carbono anomérico libre. Entonces, a partir de la hidrólisis del almidón de maíz, se utiliza un proceso combinado de hidrólisis química precisamente y enzimática. La enzimática es con la ayuda de alfa-amilasa y glucoamilasas. Se obtiene comercialmente glucosa pura a partir de almidón y esta se utiliza como edulcorante. Ya con el uso de otra enzima, la glucosa isomerasa, se puede transformar a fructosa, que tiene un mayor poder edulcorante. Aquí vemos qué es lo que ocurre en condiciones básicas de un glucósido cuando se tiene un sustituyente aromático, un grupo fenólico, ¿verdad? Aquí es lo que se ve. Bueno, en estas condiciones, cuando hay protones, pero cuando hay iones hidroxilo, pues lo que sucede es que estos iones hidroxilo pueden sustraer hidrógenos de los hidroxilos presentes en la cadena, ¿no? Entonces aquí se forma un oxígeno con carga negativa que puede atacar al carbono anomérico, liberando el sustituyente aromático en este caso, y formando aquí un epóxido de manera transitoria. El hidroximetilo, que también pierde el protón por el medio alcalino, entonces ataca al carbono anomérico y forma un enlace similar al que habíamos visto que se formaba en los anillos de deshidratación de los azúcares de la formación de caramelos. La otra reacción interesante de ver con los carbohidratos es la mutarrotación. La mutarrotación es una reacción en la cual se forman estructuras cíclicas en diferentes conformaciones. Y lo que nos dice es que esta formación de las estructuras cíclicas no es estática, continuamente se están intercambiando, es decir, esto produce que la reactividad cambie también.
Y esto implica que la forma abierta de los carbohidratos tiene que estar ahí presente en esta transición de los anillos. Eh, También en la enolización y en la mutarrotación. Esencialmente en la mutarrotación se establece un equilibrio entre las diferentes formas y el cual se visualiza por medio de un polarímetro. El ejemplo más clásico es cuando se tiene beta de glucosa pura en agua y se disuelve, y entonces en estas condiciones el valor polarimétrico de la beta de glucosa es de 18.7 grados, es decir, un haz de luz es desviado con esta con este ángulo, 18.7 grados. Pero si se deja unas horas en reposo esta solución, resulta que va incrementándose hasta un valor de 53 grados. De forma opuesta, si tenemos alfa de glucosa pura, el valor polarimétrico inicial es de más 112 grados. Pero este va a descender gradualmente también al mismo valor, al de 53 grados, después de varias horas. Y esto únicamente se puede explicar a través de que se establece un equilibrio, ¿sí?, en el cual esta rotación de 53 grados corresponde a la presencia de 36.2% de alfa de glucosa y 63.8% de beta de glucosa, mientras que la forma abierta solo se encuentra presente en una cantidad casi mínima, ¿no? 0.006%. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Aquí tenemos la alfa de glucopiranosa en el equilibrio con una presencia de 36%, que se está intercambiando a través de la forma abierta a beta de glucosa, que en el equilibrio alcanza una concentración de 63%, independientemente de si se parte de beta de glucosa, beta de glucopiranosa pura o alfa de glucopiranosa pura. Después de un cierto tiempo se llega a este equilibrio en las concentraciones de estos dos isómeros, de estos dos anómeros. Con la fructosa pues ocurre algo muy similar, ¿verdad? En el caso de la fructosa, aquí la tenemos la forma abierta y se puede formar la forma piranósica, aquí en la conformación beta de fructopiranosa y aquí alfa de fructopiranosa, o bien en las formas furanósicas, en beta de fructofuranosa o alfa de fructofuranosa. En el equilibrio más o menos se encuentran esas concentraciones. Predomina en 57% la beta de fructopiranosa, seguida de la beta de fructofuranosa con 31%. Y ya después la alfa de fructofuranosa con 9% y la alfa de fructopiranosa con 3%. La siguiente reacción es la de enolización. A esta reacción de enolización también se le conoce como rearreglo aldosa-cetosa y ocurre en condiciones alcalinas o bien en condiciones ácidas también, ligeramente, ¿no? O sea, son condiciones ligeramente alcalinas o ligeramente ácidas, y aquí se va a presentar la reacción de enolización, en la cual se va a afectar la forma abierta de los carbohidratos para producir un enediol. Y se presenta una interconversión de aldosas a cetosas o de cetosas a aldosas, como se quiera ver, a través de un intermediario que es precisamente un 1,2-enediol por un rearreglo que se conoce como de Lobry de Brunel-Alberda van Eckenstein. La formación de este 1,2-enediol en solución alcalina involucra la ionización del oxígeno carbonílico en C1 en las aldosas, en C2 en las cetosas, evidentemente. Seguido en ambos casos de la formación de un intermediario pseudocíclico con un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2 de tipo enediol. Los electrones de la doble ligadura del enediol se pueden mover hacia abajo al carbono 2 y se puede formar una cetona, o hacia arriba al carbono 1 y ahí se puede formar una aldosa.
Y esto es lo que explica la interconversión de aldosas a cetosas. Este enediol resultante se arregla en un proceso de analización para formar los isómeros. Por ejemplo, si yo parto de glucosa, aquí está representada nada más los primeros dos carbonos, en condiciones alcalinas se forma aquí un enediol, un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2, y el protón que está en el carbono 2 queda compartido entre el oxígeno del carbono 1 y el del carbono 2, que cambian de conformación el carbono 2 también a sp3, ¿no? Y es una reacción reversible que puede regresar a la glucosa si el hidroxilo queda orientado hacia la derecha. Pero si el hidroxilo se orienta hacia la izquierda, se convierte en manosa. Hay ambas posibilidades son igual de factibles, porque recordemos que este carbono 2 está en conformación sp2, y al pasar a sp3 y volverse quiral, pues puedes tomar ambas conformaciones. Pero el otro punto que puede ocurrir es que se forme el carbonilo, no en el carbono 1, sino en el 2, como aquí lo vemos, y en ese caso se va a formar de fructosa. Recordemos que aquí estamos hablando de condiciones ligeramente alcalinas o ligeramente ácidas. Aquí ejemplificado exclusivamente para condiciones alcalinas, ligeramente alcalinas. ¿Qué pasa si tenemos condiciones más severas, alcalinas más severas? Una concentración de álcali mayor de 0.5 normal y altas temperaturas. Aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos enedioles se van a descomponer y van a formar ácidos sacarínicos. Aquí está el mecanismo de reacción que explica cómo se forma el enediol y la transformación. Aquí tenemos el enediol. Si partimos nosotros, por ejemplo, de la glucosa, de la forma piranósica, esta sería aquí la alfa-beta de glucopiranosa, porque no estamos indicando el hidroxilo si está hacia abajo o hacia arriba. Lo primero que tiene que ocurrir es que se genere la forma abierta. Aquí la tenemos, la forma abierta. En el caso de la forma abierta, cuando se ioniza el carbonilo y que es la flecha verde que aquí estamos viendo, este protón se va hacia el carbonilo y aquí se forma el doble enlace. Y aquí tenemos el 1,2 enediol. Este 1,2 enediol pues, se puede regresar a la forma carbonílica en 1, ¿verdad? Como pues, cuando el oxígeno mete el par de electrones, el doble enlace del carbono 1,2 se corre hacia el carbono 2 y ya tenemos esta estructura. Y si el hidroxilo del carbono 5 ataca al carbonilo, pues se forma la forma piranósica. Pero en el otro sentido, a partir del 1,2 enediol, también puede ocurrir que se forme la D-manosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hidroxilo que estaba aquí en una conformación del carbono 2, que estaba en una conformación el carbono 2 en sp2, pasa a sp3 y el hidroxilo aquí, en el carbono 2, ya está orientado hacia la izquierda. Aquí está orientado hacia la derecha y nos llevó a la glucosa, a la D-glucosa. Aquí nos llevaría a la D-manosa. Y vamos a ver ahora cómo es que ocurre la formación de la interconversión de una aldosa a una cetosa, ejemplificándola para el caso de la glucosa fructosa, ¿no? Partimos de la forma cíclica, se abre como cuando el oxígeno del carbono 1 mete el par de electrones para formar el carbonilo y el hidroxilo del carbono 5 toma su par de electrones y se forma la estructura abierta. Y aquí tenemos el 1,2 enediol. Este 1,2 enediol, ¿sí? Es el que nos puede llevar, aquí lo tenemos, el 1,2 enediol, representado en la forma de Howard. Como vemos, aquí hay dos carbonos con conformación sp2. Entonces, tanto el carbono 1 como el 2 pueden formar el carbonilo. Aquí vemos el ejemplo de la formación del carbonilo en el carbono 2
y se corre el doble enlace hacia el carbono 1, y aquí tenemos el carbonilo y el carbono 2, y el ataque, en este caso, del hidroxilo del carbono 5 al carbonilo del carbono 2, y aquí vemos la formación de la forma furanósica de la D-fructosa, en este caso como alfa de fructofuranosa. Aquí ejemplificamos de una manera nuevamente este intercambio de glucosa-fructosa de formas cerradas a formas abiertas. Lo más importante es recordar que las formas cerradas son las estables, como aquí lo vemos, pero pues la forma abierta, si bien está presente en muy bajas concentraciones, es muy reactiva. Cuando está aquí la forma abierta, bueno, nuevamente vemos que se forma aquí el enediol, este es el 1,2-enediol, y aquí pueden ocurrir las dos cosas, tanto que se forme el carbonilo en el carbono 1 o en el carbono 2. Aquí lo que estamos viendo es la formación del carbonilo en el carbono 2, la forma ceto, y la ciclización que nos lleva a la forma, a la fructosa en su forma furanósica. Aquí representado con la representación lineal y aquí con la de Hayward. La representación de Fischer y la de Hayward. Para poder visualizarlas de la misma manera. La forma cerrada, se forma el carbonilo, la forma abierta, se forma el 1,2-enodiol cuando el carbonilo se ioniza nuevamente, y aquí la formación de la forma ceto, el carbono 2, y la ciclización. ¿Qué ocurre en medio ácido? Aquí viene un pequeño resumen. Pues es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre en medio ácido, ligeramente ácido? Recordémoslo. ¿Qué es lo que se va a tener? Protones. ¿Y qué es lo que van a favorecer estos protones? Pues la ionización de los carbonilos. Van a favorecerla. Entonces el carbonilo se ioniza, se forma el 1,2-enodiol, regresa a la formación del carbonilo en el carbono 1 y se corre el doble enlace al carbono 2 y se puede regenerar la D-glucosa, como aquí lo vemos, si el hidroxilo del carbono 2 se orienta hacia la derecha, o bien si este se orienta hacia la izquierda, es la D-manosa. Pero también este mismo 1,2-enodiol, si el carbonilo se forma en el carbono 2, el doble enlace se corre hacia el carbono 1, pues aquí tenemos precisamente la formación de la D-fructosa. Vamos a ver rápidamente, para terminar esta presentación, la formación de 1,2 y 2,3 enodioles, las reacciones de 1,2 y 2,3 enolizaciones. Aquí partamos de la glucosa, lo que ya habíamos visto. Aquí tenemos la glucosa en su forma abierta, que cuando se ioniza, recordemos, este protón se pierde y se forma aquí el doble enlace, el 1,2-enediol. Y aquí en flechas verdes vemos dos opciones. Se forma el carbonilo en el carbono 2 y se corre el doble enlace hacia el carbono 1, que es lo que aquí tenemos. Y si este carbonilo se vuelve a ionizar, bueno, pues se puede perder tanto este protón del carbono 1 como el del carbono 3. Si se pierde el carbono 3, aquí ya se formó un 2,3-enediol. Ya pasamos de la D-glucosa o D-manosa al 1,2-enodiol, a la D-fructosa, y la D-fructosa nos genera 2,3-enediol. Y el 2,3-enediol, pues, es muy curioso, pues también puede formar un carbonilo en el carbono 2, pero ahora el doble enlace pues se tiene que correr hacia el carbono 3. Y al correrse hacia el carbono 3, nos da origen, en este caso, a la D-psicosa. Si seguimos con la misma lógica, esta D-psicosa también puede formar un 1,2-enodiol cuando se ionice. Y aquí lo tenemos formado, el 1,2-enodiol. Son las flechas azules. Se ioniza el carbonilo y se forma aquí el 1,2-enodiol. Y después se forma aquí la aldosa.
cuando el hidroxilo del carbono 1 mete el par de electrones y se corre el doble enlace hacia el carbono 2, y entonces aquí podemos tener el hidroxilo a la derecha o a la izquierda, y nos puede dar en el primer caso origen a la estructura de la D alosa y en el otro caso a la D altrosa. Y finalmente las tareas del tema, que nos van a servir, recordemos, para reafirmar los conceptos que aquí vertimos y que les recomiendo que las usen como un repaso de la temática. Finalmente, pues les doy gracias por su atención y espero verlos para la siguiente presentación.